Hola, teacher. Buenos días. Hola, teacher, buenos días. Buenos días. Vamos a esperar a sus demás compañeros. A ver si ingresan. Hola, teacher. ¿Listo? Buenos días. Bien. Buenos días, teacher. Buenos días, entonces. Pues bien. Bueno, vamos a realizar la clase el día de hoy. Hola, teacher. Hola, teacher. Buenos días. Hola, teacher. Bueno, entonces vamos a sacar el cuaderno de física, por favor. De física. Y vamos a colocar como topic, viendo electricidad. Listo, electricidad. Un segundo, ¿dónde está? No. Y achievement, vamos a colocar reconocer y describir. Reconocer y describir a la electricidad como un fenómeno físico. Como un fenómeno físico. Listo. Como un fenómeno físico. ¿Estamos? Perfecto. Como un fenómeno físico. Bien. Skill. Comprender qué es la electricidad. Comprender qué es la electricidad. Listo. Entonces, chicos, pues yo he dejado una lectura sobre los rayos. Que se fue hace como 15 días aproximadamente. Y pues es una lectura sobre pues cómo se originan los rayos, la diferencia entre lo que es el rayo, el relámpago y el trueno. El rayo es la descarga, el relámpago es el destello y el trueno es el sonido o el estallido. ¿Sí? Para que no todas las veces digamos es el trueno, es el rayo, pues el relámpago. Pues las tres son la misma, no son lo mismo, pero hacen parte de un mismo conjunto. El rayo es el fenómeno como tal. El rayo es el fenómeno como tal. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿pero por qué sucede esto? Pues hoy vamos a ver por qué cae un rayo, cuáles son los motivos. Entonces, habíamos quedado en algo importante y era las cargas. Habían cargas negativas y cargas positivas. Eso sí nos acordamos, ¿verdad? Que es cuando un cuerpo o cuando una partícula o un cuerpo se encuentra cargado negativamente. ¿Qué habíamos dicho? Dime, teacher, perdón, ¿puede repetir? Cuando un cuerpo se encontraba, una partícula, ya hemos hecho la bolita, la esferita, cuando esa esferita se encontraba cargada negativamente. ¿Qué habíamos escrito? Es cuando hay ¿qué? Cuando hay más electrones. Cuando hay más electrones.
Entonces, pues esa, digamos, es la comprensión o es una, Teacher, es una primera impresión sobre la electricidad. Sí, la otra semana hay clase, hay parciales. pues se supone que está en el calendario y pues sí, así debe ser. ¿Listo? Ah, Entonces ustedes pues les avisarán, a sus coaches les avisará o pues yo en estos días les avisaré. Pero está programado para que la otra semana se realicen los parciales. ¿Listo? Entonces, la carga eléctrica, cuando un cuerpo se encuentra cargado eléctricamente, negativamente, es cuando pues tiene más electrones. O sea que cuando se encuentra cargado positivamente es cuando tiene ausencia de electrones, o sea, tiene poquitos electrones. Pues bien, entonces, ¿cómo se pueden? Hoy lo que vamos a ver es cómo se pueden cargar, abro comillas, cargar un cuerpo, ¿sí? Cómo un objeto adquiere más o menos electrones. ¿Mm? Cómo un cuerpo le pueden quitar electrones o cómo le pueden agregar electrones. Existen tres formas. Entonces, la primera, y van a copiarla esa, carga por fricción. ¿Listo? La carga por fricción y contacto. Coloquémoslo ahí. Y contacto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues esta es bastante interesante, es bastante particular. Ustedes, pues si alguna vez lo han hecho, si están en una sillita de cuero y se han frotado varias veces, se han sentado durante mucho tiempo y después tocan algo metálico como una puerta, ¿qué sucede? Pues van a sentir el chispazo. No importa cuántas veces lo intenten o de qué manera, si están sentados durante mucho tiempo, están frotando, ¿sí? Durante esa silla. Si tocan algo metálico, se van a descargar, van a producir una pequeña chispa. Lo que están haciendo es que su cuerpo sea cargado eléctricamente. Es decir, que mediante la fricción y el contacto, ustedes adquirieron una carga y la silla otra. Por lo tanto, cuando llegaron a la puerta, algo metálico, pues originó que esa diferencia de descargas generara la chispa. Por lo tanto, a esto se le llama carga por fricción. Y entonces, nosotros vamos a realizar un experimento, no sé si el viernes, en las horas de la tarde. ¿Por qué? Porque necesitan ustedes experimentar eso, ¿sí? No, es muy bonito hablar, se los digo así. Es muy chévere hablar y es muy chévere ser muy, muy griego, ¿sí? Es muy interesante, sí, hablar, decir muchas cosas. Pero en el caso de las ciencias y sobre todo en la física, si no se tiene la comprobación experimental, pues quedan muy bonitas las palabras, pero pues no tiene ningún sentido si no tiene la comprobación experimental. El experimento, la experiencia. Por lo tanto, el viernes vamos a hacer esta experiencia sobre cómo las cosas se cargan por fricción y contacto. ¿Listo? Entonces yo les voy a pedir una serie de materiales, yo les diré en estos días cuáles va a ser para que las podamos conseguir. ¿Listo? Bien, entonces eso es lo que se hace. Entonces, ¿qué se hace? ¿Dónde tengo mi trapito? Por ejemplo, si yo tuviera lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un pañito de seda como este, y yo lo froto, comienzo a frotar acá contra este plástico, pues, como pueden ver, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy frotando, ¿sí? Cuando yo hago esto, este movimiento, estoy, por así decirlo, arrancando del plástico, de este marcador, electrones. ¿Listo? Los estoy arrancando, los estoy quitando de acá.
¿Y a dónde están yendo? Están yendo al paño. Están quedando acá. Por lo tanto, el marcador queda desbalanceado. Es decir, que tiene menos electrones. Por lo tanto, se encuentra cargado positivamente. ¿Sí? Se encontraría cargado positivamente. Por lo tanto, hemos generado una carga por fricción. Y entonces hagamos pues, el ejercicio. Acá. Sí, aquí tenemos nuestro paño. Vamos a dibujarlo esto con negro. ¿Sí? Si nosotros hicimos, frotamos el paño con el paño al marcador, nos dimos cuenta de que pues va a quedar positivamente cargada el marcador. ¿Y esto cómo va a quedar? Cargado negativamente. Porque como hemos retirado electrones, el paño ha adquirido más electrones. Por lo tanto, hay una diferencia importante de carga. Uno se encontraría cargado positivamente, con carga positiva, y el otro se encontraría con carga negativa. ¿Listo? Y entonces hemos generado carga por fricción. Entonces vamos a anotar esto en el cuadro. Así sea este pequeño esquema. Entonces, ¿qué ocurre cuando frotamos un paño con un pedazo de plástico? ¿Sí? Esto va a ocurrir. Una parte se carga positivamente y el paño se va a cargar negativamente. ¿Listo? Esto es un ejemplo de lo que ocurre. Hay muchos más ejemplos, tranquilos. Hay varios. ¿Listo? Cargado negativamente y carga positiva. Bien. Y como ya vamos a ver en el experimento, chicos, del viernes, si nosotros, bueno, pues depende de la carga, si lo generamos bien. Si lo acercamos esto a un metal, ¿sí? Si a un metal, pues adivinen qué va a ocurrir si se hace correctamente. Se va a generar una pequeña chispa o se va a escuchar un chasquido. ¿Por qué? Porque les cuento una cosa. Les voy a contar un secreto de la naturaleza. A la naturaleza le gusta el orden. Todo tiene que estar ordenado. Y cuando me refiero al orden, se refiere a lo neutro, en carga. Y cuando nosotros tratamos de hacer unir este plástico al metal, la naturaleza dice, no, esto jamás puede existir en la naturaleza. Es decir, no pueden haber cargas positivas en un solo cuerpo, o la gran mayoría. Tiene que estar con una carga neutra. Por lo tanto, si lo acercamos a un metal, el metal le va a transferir electrones para que quede con carga neutra. Por lo tanto, cuando hace ese paso de electrones, se genera la chispa. Y ya saben para dónde voy, ¿verdad? ¿Sí? Ya saben para dónde voy. Para explicar cómo suceden los rayos. Esta es la misma forma. Así suceden los mismos rayos. Ya vamos a explicar que, digamos que esta es la primera parte de por qué sucede, porque un rayo es un poquito más complejo, no es tan simple. Listo. Bien, esa es la primera parte. Entonces, carga por fricción es cuando se retiran, ¿sí?, electrones de dos materiales. O sea, se frotan dos materiales, quedan cargados ambos de diferente forma. Bien, continuemos. ¿Sí? Muy bien, borremos esto. Y entonces tenemos ahora la siguiente, la carga por inducción.
¿Listo? Carga por inducción. ¿Listo? Entonces, este es mayormente para los metales, ¿sí? O para un material o para... Pero lo importante es lo siguiente. Cuando esto sucede, vamos aquí a colocar entre paréntesis, no hay contacto directo. ¿Sí? Hay un contacto directo. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, en el caso de la carga por fricción, lo que nosotros hacíamos era, con un trapo, por ejemplo, retirar de un plástico electrones. Entonces generábamos diferentes cargas. Pero ahora, ¿qué sucede? Entonces, ¿dónde está mi...? Por ejemplo, tenemos algo metálico. De esta forma. Entonces, metal, aluminio. ¿No más? ¿Cómo así por inducción? Algo que se induce y que no tiene contacto directo. Es decir, que esta vez no se genera la carga de esta forma. ¿Sí? Así. Ya no se genera así. ¿Cómo se genera ahora? Imaginémonos que tenemos, digamos, aquí tenemos otro metal cargado positivamente. Y justamente estar así, así de pegadito, va a generar que se acumule una carga a un lado y otra carga a otro lado. Ya lo explico en el tablero. Por ejemplo, esa era nuestra regla. Acá está nuestra regla. Aquí la estamos agrandando. De metal. Y aquí vamos a colocar, no sé, tal vez otra regla que hemos cargado previamente, o un metal. Supongamos que este está cargado por acá positivamente. Les pregunto, si esto tiene cargas positivas y negativas, porque está neutro, cargas positivas y negativas, ¿cómo se van a acomodar esas cargas? Michael, ¿cómo cree que se va a acomodar esas cargas? Sí, hay positivas y negativas, hay las dos, porque está neutro. Si acercamos un metal a la regla metálica, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué cree que va a ocurrir? No va a haber contacto. Pues sí, no va a haber contacto, eso es lo primero. Pero le estoy preguntando, ¿cómo se van a acomodar esas cargas al interior de la regla? ¿Separadas? Se van a separar. ¿Cómo crees que se van a separar? Unas a un lado, las positivas a un lado y las negativas al otro. Positivas y negativas. ¿Y hacia dónde estarían las negativas y hacia dónde estarían las positivas? Las positivas hacia la derecha y las negativas hacia la izquierda. Listo. Entonces, muy bien. Entonces, por lo general, las negativas hacia la izquierda y las positivas hacia la derecha. Es decir, que se va a polarizar, es un término, la regla. Es decir, hacia un lado va a ir una carga y hacia el otro lado va a ir otra carga. Es decir, que en esta vez no hay desprendimiento de electrones. Solamente que se ha cargado una parte de la regla negativamente y la otra parte se ha cargado positivamente. ¿Y por qué sucede esto? Recordemos que a la naturaleza le gusta esto. Los polos opuestos se atraen. Positivo y negativo se atraen. ¿Sí? Positivo y negativo. Por lo tanto, estas cargas positivas están atrayendo las cargas negativas de la regla. Por lo tanto, están separando a las cargas positivas hacia el otro lado. Porque a la naturaleza no le gusta esto. ¿Sí? No le gusta esto, que las cargas positivas y positivas, negativas y negativas estén juntas. Se repelen. Positivo y positivo se repelen. Negativo y negativo se repelen. Pero si tenemos positivo y negativo, se atraen.
o negativo y positivo, se atraen. Entonces, así sucede la carga por inducción. Y como podemos ver, la regla ya nos quedaría cargada, con una parte negativamente y la otra positivamente. Entonces, por favor, vamos a copiar esto en el cuaderno. También esto podemos copiar. Atracción. Se atraen y, como había dicho, repulsión. Listo, profe. Entonces copiamos este diagrama. Esto es lo que va a suceder si se hace de esa forma. Y listo. Cargas de signo opuesto se atraen. Cargas con el mismo signo se repelen. Algo fundamental establecido en la física que sucede. ¿Listo? Muy bien. ¿Dice que dice ahí abajo repulsión? Repulsión, ¿sí? Repeler, repulsión. Sí, como que se aleja. Muy bien. Entonces, digamos que estas son las dos formas más comunes para que un cuerpo se cargue eléctricamente. Una es por contacto, ¿sí? O por fricción, y la otra es por inducción o por que no tiene contacto directo, y sucede eso. Si queremos a este fenómeno, ¿sí? Porque aparte que ocurre una carga de inducción, cuando, vamos a escribir esto, debajo de esto, de este U, vamos a copiar, por favor. Cuando en un objeto, sus cargas se ordenan negativamente en un lado y positivamente en el otro, se le conoce con el nombre de, lo van a escribir en rojo, polarización. Polarización, con Z y con tilde de lado. Polarización. Una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Sí, acerca un poquito más el micrófono, es que no escucho fuerte. Es que no escucho duro. ¿Ahora sí? Teacher, ¿qué pasa cuando se junta positivo con positivo? Bueno, eso no va a ocurrir. ¿Sí? Por términos de la física y por términos de la naturaleza, las cargas positivas y positivas jamás se van a unir. Y si usted trata de unirlas, no va a ocurrir nada. ¿Qué va a ocurrir? Que si usted las acerca, eventualmente están destinadas a separarse. ¿Sí? Se van a repeler, no importa cuánto usted quiera unirlas. Esto se asemeja ¿a qué? A los imanes. Los imanes tienen dos polos, norte y sur. Si son diferentes, se atraen. Pero si son iguales, si son diferentes, se atraen. Pero si son iguales, se repelen. Y entonces, si ustedes han hecho el experimento,
Si toman dos imanes y los acercan por el mismo polo, ¿qué va a hacer este imán? Va a tratar de irse. Lo mismo ocurre con la electricidad, con las cargas eléctricas. Se van a tratar de repeler. Siempre va a ocurrir eso, ¿sí? Inclusive a escala atómica, ¿sí? Con los protones y neutrones también ocurre exactamente lo mismo. Bien, chicos, entonces, esto de acá se llama polarización. Y eso también lo vamos a ver el viernes, ¿sí? Con un experimento, cómo se polarizan las cosas. Porque aunque sean las cosas, por ejemplo, como pequeños papelitos, también se van a polarizar. Es decir, se van a reordenar para que se puedan atraer a un lado de la regla, por ejemplo. Listo, chicos. Entonces, eso es todo con respecto a la carga, cómo se genera una carga eléctrica. Pero, teacher, una pregunta. ¿Y los rayos en dónde quedan? Bien, entonces les voy a explicar brevemente. Bien, cuando cae un rayo, primero hay una tormenta eléctrica. Aquí está nuestra nube cargada. Y como en la lectura se comprendió, pues debido a los frotamientos de las gotas de agua con el aire, con el polvo o con diferentes sustancias que se encuentran dentro de allí, esto de acá se va a cargar por lo general. Permítanme, es que no me quiero confundir porque es que a veces uno tiene esa pequeña dificultad. Se carga negativamente en esta parte. ¿Sí? En esta parte se carga negativamente. Y les pregunto, si la nube se carga negativamente, en la parte de arriba, ¿cómo se encuentra? Positivamente. Positivamente. Está con carga positiva. ¿Listo? Y eso va a ocurrir, chicos. ¿Sí? No es que la nube siempre está cargada negativamente, no. Ocurre que se polariza. Hacia un lado va a quedar la carga negativa y hacia el otro lado va a quedar la carga positiva. Ocurre eso. Bien. Cuando cae un rayo, se debe a varias circunstancias. Una, es que ha acumulado suficiente carga. Sí, esto no es obra divina, que es que aquí coloco un objeto y ahí va a caer el rayo, no. Es impredecible hasta el momento, hasta donde se sabe, es impredecible cuándo va a caer un rayo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo una nube está cargada eléctricamente. ¿Sí? Es muy difícil y por eso es que a veces es muy lamentable que pues las muertes por caída de rayos, porque a ciencia cierta no sabemos cuándo va a caer un rayo. Bien. Pero lo que sabemos es lo siguiente, que la Tierra pues tiene un polo y por lo general está cargada, adivinen cómo, positivamente. Está cargada de esta forma, positivamente en la superficie. Cuando acumula la suficiente carga, adivinen qué va a ocurrir. ¿Qué ocurre? Y esto no lo sabían, porque de pronto tal vez ustedes no lo vean. Los electrones de esta parte suben. Escuchen bien. Suben. Van hacia arriba. Suben. ¿Por qué? Porque tienen que igualar esta parte. Suben. Obviamente nosotros no lo podemos ver. Cuando hace esto, enseguida es inmediato. Esta misma trayectoria se ilumina. ¡Pum! Y cayó el rayo. Obviamente eso lo vemos como una descarga. Esto lo vemos como una descarga eléctrica que ilumina la zona y que tiene un trueno, un ruido estrepitoso, ¿sí? Que hace incluso temblar las ventanas, dependiendo pues qué tan cercanos nos encontremos de esa descarga. Entonces, esto es lo que ocurre. ¿Sí? Los electrones tratan de fluir hacia la parte negativa. ¿Por qué? Porque la naturaleza le gusta estar ordenada. ¿Le gusta estar qué?
neutra. No puede existir esto. Bien. Pero también sabemos lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos una catedral. Sí, aquí, no me quites. Aquí está nuestra cruz. ¿Sí? Les pregunto. Obviamente, la catedral también como está pegadita al suelo, pues esto va a estar cargada positivamente. Y esto también tiene su propia carga positiva por acá. Les pregunto, ¿cuál de las dos distancias es mejor para el rayo? ¿Esta o esta? Miren, de acá, del suelo a la nube, o desde la cruz de hierro, de acá hasta acá. ¿Cuál es mejor? Desde la cruz, ¿Cuál? desde la cruz de hierro. La de la cruz. Por eso, los rayos tienden a caer, no en las cruces, sino en los lugares ¿En más... zonas altas? Sí. Por eso es que es muy peligroso que en una tormenta eléctrica, ustedes, por ejemplo, aquí está un árbol, ustedes se paren debajo de un árbol. ¿Por qué? Porque el rayo posiblemente va a querer hacer eso. Ah, esto es mucho trayecto, no quiero. Este es menor trayecto y caiga directamente sobre el árbol. Entonces, peligroso no acercarse a los árboles en tormentas eléctricas. ¿Listo? Porque es menor distancia. Lo mismo en edificios. Bueno, en un edificio tienen los pararrayos, que pues es para eso, atraer a los rayos y que no caigan en la superficie o en un árbol, sino que están conectados. Esto no está solamente así. Por ejemplo, si esta iglesia está bien equipada, pues hay un cable que manda toda la electricidad del rayo hacia el suelo. Y por eso es que a veces los pararrayos son para eso, para atraer a los rayos y que no ocurra ningún incidente. Porque los rayos, aparte de la electricidad que puedan transmitir, pueden generar grandes incendios por la cantidad de energía térmica que hace al chocar o al colisionar con cualquier material. Se prende fuego, ¿sí? Se derrite. ¿Listo? Entonces, ya saben, recomendación, nada en los árboles. Y miren que esto ocurre por inducción. ¿Sí? Dichos los rayos se atraen por el... Listo. Y también ocurre por contacto, obviamente, porque pues va a haber un pequeño contacto que es el rayo, que va a terminar siendo que empareje o forma neutre o neutralice la circunstancia. Después, por lo general, después de que cae un rayo, no vuelve a caer en el mismo sitio o cerca a la misma región. ¿Por qué? Porque se estabilizó. Es muy raro. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, por eso caen los rayos. Bien. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Cierto? ¿Vas a dejar una guía de trabajo? No, con la guía de trabajo no. Más bien el laboratorio. Que el laboratorio sí lo vamos a hacer. ¿Mm? ¿Los rayos se atraen por el metal? Sí. Los rayos les gusta mucho el metal. A la electricidad le gusta el metal. ¿Mm? ¿Un rayo cuántos voltios tiene? Un rayo me corcharon, creo que 30.000 voltios. O son amperios. Me están corchando, chicos. También un segundo a ver si me dicen por acá cuánto tiene. Pero es que es mucha carga, es demasiada. ¿Sí? Tan solo un rayo es lo suficientemente potente para dejarnos fulminados. Porque la cantidad de corriente que hace pasar por nuestro cuerpo es tremenda. Ya les digo, entonces, cantidad. ¿Y por qué se atraen por el metal? Bueno, eso ya hace parte de la química, ¿sí? De la composición de los materiales. ¿Sí? Ya les digo por qué. Entonces, aquí me dice que 100 millones de voltios. Ahí está, les digo. 100 millones de voltios.
Es bastante. ¿Eso alcanzaría para funcionar una casa? Para una casa, por lo menos por unos 200 años, ¿sí? Con un solo rayito. ¿Sí? Entonces, no es ningún jueguito los rayos. Bien. ¿Qué me iban a preguntar? Los rayos. Ah, bueno, los conductores. Pues bueno, tal vez pues no alcancemos a ver esto, pero esto no entraría al parcial, pues se los comento. Hay dos tipos de materiales y aislantes. ¿Sí? Para la electricidad. Los conductores y los aislantes. ¿Sí? Los conductores son los que conducen mejor la electricidad. Por eso se llaman conductores. Porque conducen mejor la electricidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué conductores conocemos? Pues bien, miren, tenemos el hierro. Es un muy buen conductor. Tenemos el oro, el mercurio, no, el platino, como ejemplo. Y, teacher, ¿por qué oro? ¿Sí? ¿Por qué platino? Bueno, el oro ustedes en este momento lo están utilizando. Si no sabían, sus computadoras tienen hilos de oro para conducir mejor la electricidad de sus aparatos electrónicos. ¿Sí? Obviamente no es una cantidad excesiva como 1 gramo, 2 gramos, pero se tiene un pequeño hilo que conduce la electricidad a ciertas partes electrónicas del computador o del celular. ¿Sí? Entonces el oro es un muy buen conductor. Y aislantes tenemos, pues, a la madera, al plástico y al vidrio. ¿Listo? Sí, podemos anotar esto, no hay ningún problema. Madera. Entonces, si nosotros queremos tocar, por ejemplo, algo, pues, no sé. ¿Qué dice ahí? Madera, plástico y vidrio. Por lo general, el vidrio no transmite, no conduce muy bien la electricidad, tampoco la madera y mucho menos el plástico, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, aquí tenía, bueno, ya no creo que lo vayamos a hacer. Teacher, o sea que si cae un rayo al vidrio, ¿se rompe el vidrio? ¿O no le pasa Se nada? rompería de pronto por el impacto, pero no transmitiría nada de electricidad, ¿sí? Por el impacto. O por el sonido, por el estruendo, porque hace vibrar el aire, pero no por la electricidad. Por ejemplo, todos los cables eléctricos, por ejemplo, como este cable Caimán, miren de qué está recubierto, de caucho, de plástico. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos manipular porque no conduce o es muy mal conductor de la electricidad. Y adentro pues se encuentra una parte metálica que es buena conductora. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede esto? Bien, cuando ustedes vean química, hay algo llamado electrones de valencia. Ya los oí. Ya les dañé la cabeza. Pero para que lo entiendan. Imagínense que el átomo, pues no es en su órbita más alejada, hay un electrón. Y este electrón se puede mover libremente a otros átomos. A esto se le conoce como electrón de valencia. ¿Sí? Es un electrón que se puede mover libremente. Pero, ¿qué ocurre con la madera y el plástico? Pues que este electrón no está solo. Hay varios que lo completan y no se puede mover de esta forma. Por eso es que son malos conductores la madera, plástico y vidrio. Porque no tienen este electrón de valencia. Metales como el hierro, el oro y el platino sí lo tienen. Entonces, por eso son mejores conductores. Inclusive tienen 2 o 3 electrones que se pueden mover libremente unos a otros. Pero eso hace parte de la composición química de cada uno de los materiales, del hierro, el oro y el platino. Pues ustedes lo verán con calma, no se apresuren. ¿Listo, chicos? Entonces, en estos días les diré cuáles son los materiales para el laboratorio que vamos a realizar el día viernes. ¿Listo? Que va a ser concerniente a cómo se carga eléctricamente un cuerpo por